Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. Un desafío precisamente para verificar enunciados es que las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias duras o las ciencias exactas, no tienen facultades de verificación o de comprobación. Es algo que lo puede distinguir. Sin embargo, hay un teorema que se llama el teorema de Bayes, que nos sirve para verificar fenómenos en cuanto a su ocurrencia, no en cuanto a su frecuencia. Esto es deducción y esto es inducción. Por ejemplo, en cuanto a su ocurrencia, pudiera ser la existencia de Dios o la expansión del universo. En cuanto a su frecuencia, pudiera ser que el sol sale todos los días o que todos vamos a morir, ¿no? Son como enunciados universales aceptados. Sin embargo, cuando hablamos del teorema de Bayes, es una fórmula que se tiene que verificar el fenómeno sobre su ocurrencia, por ejemplo, este caso particular, sobre cierto tipo de condiciones. Aquí pondríamos la existencia de Dios y las condiciones A, B, C, D, que tendrían que acreditarse o justificarse en el caso de que esta hipótesis estuviera por acreditada. Pero es una hipótesis, no muchas. Sin embargo, el teorema de Bayes no lo vamos a aplicar de forma exacta por esta especificación que nos dice, pero lo vamos a tomar como un indicador para poder verificar enunciados. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene una hipótesis de culpabilidad. En esa hipótesis de culpabilidad, el Ministerio Público se tiene que acreditar el tipo penal que se le atribuye al acusado, el grado de ejecución, la forma de intervención, si es dolosa o culposa, el grado de lesión o puesta en peligro el riesgo del bien jurídico tutelado por la norma. Además, deben de acreditarse los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Esto pues, es teoría del delito. Todo es teoría del delito, pero esos son los elementos más importantes. Así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la lesión del tipo según la forma, autoría y participación, y la naturaleza dolosa o culposa según la conducta típica. Hay delitos que de acuerdo a su configuración no permiten la culpa. Ejemplo, el fraude, el robo. Bueno, tomando en consideración estos parámetros, de todo lo que tiene la obligación del Ministerio Público de acreditar de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción quinta, de la función política, Pacto Federal, le vamos a poner ciertos parámetros bajo los cuales sí va a ocurrir esta hipótesis de culpabilidad, solo si no se ven o no se encuentran actualizados las siguientes condiciones. La primera sería la del 402, es decir, que no exista duda razonable. La segunda sería la del 405 y 406, parte infine del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que no se actualicen causas de justificación, de inculpabilidad o de excluyente de delito. A la vez también la valoración de la prueba pericial. Esto en cuanto a la valoración de la prueba que está en el artículo 265 y 20 apartado A, fracción segunda. Es decir, lo primero, la prueba no debe contravenir los principios de la lógica formal, contradicción, tercero excluido, y por contrario debe de dar el de identidad y el de razón suficiente. Esto para condenar y esto para absolver. Y además el sistema de valoración, aparte de que debe ser libre a tenor de también del 265, debe ser lógico. Por lo menos el juez debe de establecer, cuando absuelve, qué sistema lógico utilizó, si es un criterio de demarcación de falsación de Karl Popper, o si fue una teoría del conocimiento de Kant, si fue un sistema de lógico plurivalente, bivalente, cualquier sistema de tipo lógico que estableció para llegar a esa conclusión. Desde la lógica aristotélica, ¿no? Lo más común, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Desde la lógica aristotélica, esto es un método de silogismo. Adicionalmente, tendríamos que establecer la psicología del testimonio para valorar la prueba testimonial, es decir, que no se ve afectada por los fenómenos de propensión, distractabilidad, atribución errónea, todos los que habla el libro de Daniel Hachter en Los 7 pecados de la memoria, y de psicología del testimonio de Manzanero. Tenemos que establecer en cuanto a la valoración de la prueba pericial, por lo menos que la prueba pericial con la que funda la sentencia
tuvieron planteamiento del problema, métodos y técnicas, si fue sujeta a falsación, el porcentaje de error, el porcentaje de fiabilidad, si fue sujeta al sistema de falsación, si es una síntesis, si es una hipótesis, si fue por deducción o inducción. Precisamente hablaba en un principio de que partimos de esta idea que la inducción, el creador de esa teoría fue David Hume, que precedió a Karl Popper. Esta cuestión de la falsación o de este teorema que estamos tratando de desarrollar es parte del falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Toda teoría debe ser falseable, si no se convierte en una pseudociencia. Y precisamente esta es la teoría del Ministerio Público. Conocimiento a priori, a él no le constan los hechos, él lo reconstruye a partir de verdad jurídicamente relevante, y que los criterios de falsación o los criterios de condición para que pueda actualizarse esta teoría serían estos. Y adicionalmente, pues, por ejemplo, podemos, en cuanto al sistema de valoración de la prueba lógica, podríamos establecer los criterios de Hegel sobre la dialéctica, o de Friedrich Engels, también dialéctica de la naturaleza. Básicamente se relacionan con la teoría del conocimiento de Kant. Ya había citado en un principio de qué se trata, pero la conclusión es que a partir de una tesis, una antítesis, se genera una síntesis, que precisamente es el esclarecimiento del hecho. Esto sería la fórmula del juicio oral en cuanto a si se tiene que condenar o se tiene que absolver. Y finalmente, cuando hablo de que el juez tendría que determinar causas de justificación y culpabilidad o excluyentes del delito, tiene que serlo en función de argumentación, conforme al libro de Karl Popper, que es un sistema de verificación de validez de enunciados a través de un sistema lógico formal. Sería todo.